Vaya, ¿habéis visto lo que llevo en la cabeza? ¿Alguno sabe qué puede significar? Como muy bien sabéis, estamos en Egipto, un lugar lleno de pirámides y restos arqueológicos. Y hoy vengo a contaros alguna curiosidad de esta civilización. Aquí, los reyes se llamaban faraones y llevaban lo que llevo yo en la cabeza, el tocado real. ¿Queréis saber cómo vivían? Lola y Javi estaban aburridos. Su padre era un famoso científico que trabajaba en su laboratorio. Él nunca les dejaba entrar. Pero un día los niños no le hicieron caso y entraron. En la habitación había una máquina rara con muchos botones. Los niños se sorprendieron al verla. ¡Guau! Su padre les había hablado de este nuevo invento, la máquina del tiempo, que les permitiría viajar al pasado. Lola y Javi entraron sin pensarlo en la máquina del tiempo. Sin querer, Javi tocó una palanca y la máquina comenzó a hablar. Hola niños, soy Maki Time. ¿Por qué me habéis encendido? Ahora deberéis viajar conmigo a través del tiempo. Viajamos al antiguo Egipto, hace más de 2000 años, la época de los grandes faraones. ¡Abrochaos el cinturón! Oye, Lola, ¿qué hace esa señora subida en esa silla? ¿Y por qué la transportan esos hombres? Debe de ser un trabajo muy aburrido, ¿no crees? Es Cleopatra, la faraona de Egipto. Los egipcios trabajan muy duro para construir sus pirámides. Perdone, Cleopatra, ¿por qué quiere tener una casa tan grande para usted sola? Querida niña, eso que tú llamas casa es una pirámide. El templo donde entierran a los faraones. Cuando muera, seré embalsamada y depositada allí para siempre. Entonces yo no quiero ser faraón. Prefiero ser granjero o comerciante y navegar por el río Nilo. Cleopatra fue la última reina del antiguo Egipto. Era una mujer muy guapa e inteligente. Hablaba 7 idiomas. Ha servido de inspiración para muchos pintores, escultores y escritores. ¿Os gustaría conocer un poco más sobre la vida de los 2 faraones más importantes que tuvo Egipto? Seguro que no os dejan indiferente. ¿Os gustaría conocer un poco más sobre la vida de los 2 faraones más importantes que tuvo Egipto? Tutankamón fue un joven faraón perteneciente a la 18ª dinastía egipcia, que reinó desde 1336 al 1327 a.C. Nació alrededor del año 1341 a.C. en el antiguo Egipto. Tutankamón llevó el nombre de Tutankatón, imagen viva de Atón, en honor al dios solar hasta que llegó al trono. Después de subir al trono cambió su nombre a Tutankamón, que significa imagen viva de Amón. Akenatón, predecesor de Tutankamón, gobernó en una época convulsa. Durante su reinado se centró en la transición religiosa, descuidando los asuntos domésticos y extranjeros. Incluso cambió la capital de Tebas a Amarna, rompiendo con tradiciones milenarias. Emprendió una reforma religiosa que estableció con carácter casi monoteísta el culto a Atón, dios del sol. Como el antiguo faraón no tenía hijos varones, sus yernos serían sus herederos. Tutankamón se convirtió en esposo de una de las hijas del faraón Akenatón cuando solo tenía 10 años. Aunque también se baraja la posibilidad de que fuese hijo del propio Akenatón, pero no de su esposa Nefertiti, sino de alguna de sus hermanas. Tras el fallecimiento de Akenatón llegó el reinado de Tutankamón, que se basó en el restablecimiento del orden tradicional del Egipto faraónico. Regentó durante un periodo muy confuso y complicado en la historia de Egipto. Bajo la influencia de los sacerdotes y generales conservadores, el jovencísimo faraón, 3 años después de subir al trono, restableció el culto tradicional y el poderío de los sacerdotes de Amón, muy debilitado en el reinado anterior, y devolvió la capital a Tebas.
Llamado el faraón niño por la temprana edad en la que asumió el trono, Tutankamón murió cuando solo contaba con 18 o 19 años y llevaba 8 o 9 años de reinado, probablemente en un motín palaciego. La causa de la muerte del joven faraón sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia del antiguo Egipto y todavía se sigue investigando. Tras su fallecimiento, Tutankamón fue sucedido por Ay, que se casó con la viuda del rey. El reinado de Tutankamón pasó sin pena ni gloria a lo largo de la historia. La fama de Tutankamón llegó siglos después, concretamente en el siglo XX, cuando su tumba fue encontrada intacta y sin saquear por el equipo del célebre arqueólogo británico Howard Carter en el Valle de los Reyes, en 1922. En comparación con las de otros faraones, la tumba de Tutankamón es modesta y de proporciones pequeñas, posiblemente debido a la repentina muerte. Aún así, estaba llena de tesoros arqueológicos. El objeto más fascinante encontrado en el sepulcro del rey era el sarcófago de piedra que contenía 3 ataúdes, uno dentro del otro, con un ataúd final hecho de oro. Cuando lo abrieron, la momia real del faraón fue revelada, preservada por más de 3000 años. El misterio de la conocida maldición del faraón ha rodeado a Tutankamón desde el descubrimiento de su tumba. La maldición dice que la mala suerte rodeará a quienes profanen el sarcófago del faraón. Lord Carnarvon, mecenas de Howard Carter y uno de los primeros en entrar en la tumba, murió poco después debido a una infección de una picadura de mosquito. Tras su muerte se sucedieron más enigmáticos fallecimientos vinculados con el hallazgo. Los periódicos de la época fueron los encargados de difundir la supuesta maldición faraónica que todavía llega a nuestros días a través de libros, series y películas. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue uno de los grandes hitos de la arqueología y el más mediático. 3000 años después, su misteriosa muerte todavía preocupa a los investigadores actuales. El joven faraón no dejaría marcado el Egipto de su época, pero sí nuestra historia. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo. Mis pequeños héroes presenta Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto. ¿Has oído hablar de los faraones y de sus pirámides? Cuando se construyeron, Egipto era uno de los pueblos más poderosos del mundo. Sin embargo, cuando yo nací, mi país estaba en crisis. Por eso, cuando me nombraron reina, me esforcé cuanto pude para ayudar a mi pueblo. Me llamo Cleopatra, y durante mi reinado logré devolver a Egipto parte del esplendor perdido. Esta es mi historia. Nací en el año 69 a.C. en Alejandría. Mis padres eran el faraón Ptolomeo XII y su esposa Cleopatra. Ser la hija de los reyes tenía muchas ventajas. Estaba rodeada de gente sabia que me enseñaba muchas cosas. Y podía corretear por el palacio y sus templos. A los 10 años me di cuenta de que mi padre no era un buen faraón. La gente estaba muy descontenta y sus enemigos lo aprovecharon para echarlo del país. Mi familia y yo tuvimos que huir de Egipto y nos refugiamos en Roma. Al cabo de un tiempo, mi padre logró recuperar el trono, pero siguieron importándole muy poco los problemas del país. Y Egipto se debilitaba cada vez más. Yo era la mayor de mis hermanos y sabía que algún día podría heredar el trono. Así que decidí que tenía que estar preparada para ser una buena reina. Estudié y estudié. Cuando yo tenía 18 años, mi padre murió y me convertí en reina. Me obligaron a casarme con mi hermano Ptolomeo XIII, que en ese momento tenía 10 años. Era injusto y absurdo. Yo no quiero casarme contigo. Yo tampoco quiero casarme contigo. Y además se consideraba que el rey siempre tenía más poder que la reina. Me casé porque no tuve más remedio, pero me puse al mando de Egipto dejando a mi hermano de lado. Apenas un año después de mi coronación hubo una sequía terrible. La gente comenzó a pasar hambre. Los seguidores de mi hermano aprovecharon la ocasión para rebelarse contra mí, y tuve que salir huyendo del país.
Un día me enteré de que uno de los generales más importantes de Roma, Julio César, estaba de visita en Alejandría. Él podría ayudarme. Tan solo tenía que demostrarle que yo era más inteligente que mi hermano. Y me colé en el Palacio Real, escondida dentro de una alfombra enrollada. Le convencí de que yo era la mejor opción para Egipto y, por tanto, también para Roma. Gracias a la ayuda de las tropas de Julio César, conseguí derrotar a mi hermano y me hice de nuevo con el poder. Sin embargo, los efectos de la sequía seguían notándose. La gente pasaba hambre y yo decidí reunirme con los principales sabios del país para ver qué se podía hacer al respecto. ¿Y si repartimos los cereales de nuestros graneros reales? Pero, mi reina, eso no se ha hecho nunca. ¿Siempre hay una primera vez? Di la orden de que se repartieran las reservas reales de cereal entre el pueblo. Y la gente se puso muy feliz, claro. El país comenzó a recuperarse. Con el fin de la sequía llegaron las buenas cosechas. Con las buenas cosechas hubo cereal de sobra que pudimos vender a otros reinos. Fuimos recuperando la paz y el bienestar perdido. Siempre me preocupé de respetar la cultura y la religión de toda la gente. En mi país se acabaron dando la mano las tres grandes religiones mediterráneas: la egipcia, la grecorromana y la judía. En Roma, Julio César fue asesinado. Sus seguidores me pidieron ayuda y me reuní con Marco Antonio, el político y general que en aquel momento gobernaba en toda la zona este del Mediterráneo. El flechazo con Marco Antonio fue instantáneo. Iba a ser el amor de mi vida. Y por supuesto, le ayudé a ganar la guerra. Durante los 10 años siguientes, Marco Antonio y yo gobernamos juntos mi país. Pero Roma comenzó a vernos como una amenaza y nos declaró la guerra. Fuimos derrotados y huimos a Alejandría. Él murió en mis brazos. En cuanto a mí, pedí que me dejaran a solas con una de mis serpientes. Su veneno me mató un día de agosto del 30 a.C. Tenía 39 años y Egipto cayó definitivamente bajo el dominio de Roma. Me llamo Cleopatra y esta fue mi historia. Gracias a mi deseo de aprender, a mi astucia y a mi perseverancia, logré ser reina de Egipto a lo largo de 22 años. Y lo hice con mis propias armas, que fueron la cultura, la tolerancia y el respeto hacia mi pueblo. Si quieres saber más, no te pierdas los libros de la colección Mis Pequeños Héroes, ya a la venta en librerías. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Qué apasionante la vida en el antiguo Egipto. Los faraones, además de reinar, eran como dioses. ¡Guau! Pero, ¿sabéis qué? Al igual que en otras civilizaciones, como la griega o la romana, los egipcios también veneraban a muchos dioses y estos, además, eran especiales. ¿Queréis conocer alguno de ellos? Pues estad atentos porque seguro que os van a sorprender. El Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Este es el portal que protege los misterios de los dioses de Egipto. ¡Empecemos! Él es Ra, con cabeza de halcón y un disco dorado. Es el dios del sol y de la vida. ¿Tiene el poder del sol? ¡Wow! Eso sí que es mucho. ¡Ay! ¡Una momia! Claro, Joe. Osiris estaba momificado. Era el dios de la agricultura. Con su poder hacía que las cosechas alimenten a todo el pueblo. Entonces es una momia buena. Me gusta ese superhéroe. ¡Ay! Este tampoco me gusta. Claro, Joe, porque es Anubis, dios de la momificación y guía de los muertos. Tiene cabeza de chacal. Sí, debe tener unos dientes muy filosos. ¿Por qué no pasamos al siguiente? Ok. ¡Wow!
Sí, ella es Hathor, diosa del amor, la alegría y la música. ¡Wow! ¡Qué combinación de poderes! Amor, alegría y música. Creo que es mi preferida. Y por último, Amón, dios del viento y los secretos. Él se fusionó con Ra y se transformó... Ya sé, en Ramón. No, en Amón-Ra, uno de los dioses más importantes de Egipto. ¡Wow! Eso quiere decir que podríamos fusionarnos. Seríamos Bray Joe, Joe Bray. No importa, quedémonos con los Meshis. Lo importante es que fusionados podemos ser más poderosos. ¿Y Joe, qué pensás de estos superhéroes? ¡Son increíbles! ¡Quisiera ser uno de ellos! ¿Puedo? Está bien, Joe, todo puede ser. ¡Sí! Ahora que ya conocéis a alguno de los dioses y faraones, ¿os gustaría ser alguno de ellos? A mí, la verdad, es que me encantaría convertirme en Cleopatra. Me ha parecido una mujer fascinante. Bueno, ya sabéis que tenéis mi caja en la que siempre hay alguna sorpresa. ¿Queréis abrirla? Sabía yo que sí. Por cierto, he visto que habéis conseguido muchos bricks, así que podéis construir una pirámide gigante. Manos a la obra. Nos vemos muy pronto. Besos aventureros.